bueno, pues voy a hablar de este tema de terapia fetal en embarazo monocordial, que es un tema muy amplio. Voy a tratar de hacerlo lo más dinámico y corto posible para pues poder finalizar y cada quien irá a los lugares de donde venga. Es un tema muy importante, es la cirugía fetal más frecuente, es la cirugía fetal que más evidencia hay para su uso. El embarazo monocordial, rara vez vamos a ver en algún congreso charlas sobre el embarazo bicordial, porque el embarazo monocordial es aquel que nos va a dar más complicaciones, más tasa de pérdida fetal, más tasa de prematurez. Entonces, ese es el embarazo en el que realmente tenemos que poner atención. Y es un embarazo que además tiene, estos sujetos van a tener complicaciones propias en ningún otro embarazo, en ninguna otra situación se van a ver este tipo de complicaciones. Estos son los objetivos que vamos a dar a cumplir en esta charla, que es hablar un poco de epidemiología, de dónde estamos parados actualmente, cuál es el escenario en el que estamos viviendo, cuáles son los escenarios clínicos en el embarazo monocordial, las opciones de tratamiento, que realmente es la parte fundamental de la práctica, los resultados a largo plazo para poder llegar nosotros a conclusiones. No vamos a ahondar mucho sobre el diagnóstico porque realmente son puntos claves que vamos a tocar. Y bueno, este estudio se hizo en el 2008 por la doctora Lewy, y pues es un estudio muy bonito en el que hacen una revisión de 202 embarazos monocordiales, es de las revisiones más grandes que hay de resultados de embarazos monocordiales en la era de la cirugía fetal. Y aquí no es transfusión feto-feto, restricción selectiva, aquí es de todos los complicados, los no complicados. Y bueno, el primer dato que llama la atención es que de los 202, solo la mitad, al final del embarazo, se pudo decir que esa paciente tuvo un embarazo no complicado. Entonces, es realmente una cifra muy baja la esperada de lo que quisiéramos tener. La muerte de ambos fetos se presenta en más del 10% de los casos, síndrome de transfusión feto-feto, en este caso fue el 9%, pero concuerda con lo que dice la radiografía. Además, mayor riesgo de malformaciones congénitas, anemia policitlemia severa al nacimiento. Las características de estas mujeres, pues realmente era una mujer que no tiene ninguna característica en específico, ¿no? Son pacientes jóvenes, relativamente, de la mitad de ellas su primer embarazo, en la mayoría, el 87%, embarazos espontáneos, entonces tampoco es como que le podemos echar la culpa al verbo la revolución por esto. La inducción de la ovulación y el ICSI, pues sí aumentan un poco la tasa de monocordial, pero no es la principal causa. Lo vamos a encontrar también en embarazos espontáneos. Y bueno, la prematurez es uno de los problemas más importantes, ¿no? La edad de nacimiento, pues todos los pediatras quisieran que entregaran los delitos de 37 o más, ¿no? Delitos de término. Y la verdad es que solo el 26% de los embarazos monocordiales van a poder llegar a ese término. Y habrá quien diga, bueno, pero para nosotros 34 semanas tal vez ya es el punto. Pues sí, es tal vez una buena meta llegar a las 34 semanas, pero aún abajo de 34 semanas hay un 30% que pues debe preocuparnos. Y además de preocuparnos de eso, nos preocupa que de todos los que nacieron de término, la mitad fueron por alguna indicación del médico. No es culpa del médico, sino alguna indicación por algún problema fetal o algún problema materno, pero son tal vez un 50% del medicado que podemos hacer. Los resultados perinatales, el peso al nacimiento, pues la mayoría con pesos bajos, solo un 35% con pesos de más de 2,500, y bueno, aún ya naciendo, pues están susceptibles estos fetos de complicaciones en la vida perinatal. Y no solo eso, sino que también vamos a ver más adelante que a futuro, años después, van a continuar con acarreando problemas de estas patologías. Y vamos a empezar con este caso clínico. Es un caso clínico muy sencillo, una paciente de 36 años, se presenta a las 25 semanas, con esta secuencia de poligramios, 12 en un feto, uno en otro, y el peso fetal del menor abajo del percentil 5, una discordancia del 30%, ambas vejigas visibles. Entonces, con estos datos, vemos, esta es la onda umbilical, pues ahí
por ahí está pensando que necesita ver una umbilical del feto pequeño, bueno, no umbilical, una diástole, por ejemplo. Entonces, con estos datos, ¿cuál es su diagnóstico? Tenemos transfusión feto-feto, restricción selectiva, discordancia únicamente del líquido amniótico, transfusión feto-feto más restricción selectiva. Y bueno, pues ahí vamos a ver realmente qué es la respuesta correcta, ¿no? La mayoría estaba ahí entre transfusión feto-feto o una transfusión feto-feto más restricción selectiva, y la verdad es que los dos tienen razón. Técnicamente es una transfusión feto-feto más restricción selectiva. Para fines prácticos, la literatura nos dice que estos pacientes se tratan como una transfusión feto-feto. Entonces, los dos tenían razón. Este es el escenario, son los escenarios clínicos en los que nos vamos a basar. Afortunadamente, a pesar de ser muy complicado, pues un poco los diagnósticos diferenciales que tenemos cuando un embarazo monocordial se complican. Transfusión feto-feto, restricción selectiva y la secuencia anemia policiteria serían los principales, y de estos pues puede haber una mezcla de los tres. Tal vez sea raro una restricción selectiva con anemia policiteria, pero transfusión feto-feto puede ir con los otros dos. Gemelo acario, ya lo vimos, y del gemelo general monocordial, pues poco monoamniótico no lo vamos a tocar en este momento por la baja incidencia que representa. El signo de reducción feto-feto tiene una prevalencia del 8 al 10% de los embarazos monocordiales. No es muy frecuente si lo vemos en la población en general, 2 al 3% de los nacidos vivos, y esto es muy importante. Estos fetos van a tener una sobrevida de 55 a 84% según el tratamiento que se les dé. Además, van a presentar retraso en el desarrollo, en el neurodesarrollo, programación cardiovascular a largo plazo. Dentro de la fisiopatología, rápidamente creo que todos la conocemos, pues hay un gemelo bomba, un gemelo receptor, un gemelo bogante, y en el que por estas anastomosis que todas las placentas monocordiales van a tener, hay anastomosis desbalanceadas que van más desde un feto hasta otro. Entonces nos va a ocasionar que un feto esté hipovolémico con el eje de la angiotensina aldosterona elevado, tratando de compensar ese poco volumen que tiene, polilúrico, y que va a caer en insuficiencia cardíaca izquierda. Y un feto receptor que al contrario va a estar hipovolémico y lejos de eso servible, pues lo va a llevar también a una insuficiencia cardíaca derecha inicialmente, y después los dos llegan a una insuficiencia cardíaca global, y es la mayoría de las veces lo que va a hacer que estos hitos fallezcan. Dentro del tratamiento de reducción feto-feto pues se han intentado muchas cosas. Al principio, pues medicamentos, si lo que veían eran datos de insuficiencia cardíaca, pues se trataba de dar dioxina a la madre para mejorar la función cardíaca de los fetos, o indometacina en un intento por reducir el líquido amniótico, pero eran más tratamientos sintomáticos, no se conocía la causa. Y es hasta que ya se empiezan a revisar las placentas de estos fetos y se ve que la causa son las anastomosis desbalanceadas que hay, en el que se empiezan a intentar cosas más dirigidas al tratamiento etiológico, que es pues el láser. Entre eso de no saber nada, al conocer bien la fisiopatología, pues se intentó también la septostomía, en el que decía, bueno, si hay un desbalance del flujo sanguíneo ocasionado por un polidramios, eso es lo que se pensaba, pues al hacer una septostomía se hace un balance de los líquidos, y entonces la sangre va a pasar igual a los dos lados. Y bueno, vamos a ver que eso no es necesariamente cierto. Aún dentro del láser, pues vamos a tener varias opciones, ¿no? Hay láser selectivo, no selectivo. Otros autores han propuesto incluir el cordón del feto donante y pues la terminación del embarazo, que también en algunos lugares pues es una opción. Siguiendo con el caso clínico, pues ya sabemos que es un diagnóstico de transfusión feto-feto, con restricción selectiva, si la queremos clasificar será una tipo 2, y además vemos que el IP del ductus venoso del feto receptor está alterado, tiene un IP de 1, que es por regla por ejemplo 95 para estacional.
Entonces yo les pregunto cuál es el tratamiento ideal. Interrumpo el embarazo en ese momento, cetostomía, amniocentesis seriada, fetoscopía. Ahora aquí voy a tomar una. Yo espero que. Bueno, el 83% considera que la fotocoloración láser es lo ideal, el 17% hay que piensa que la cetostomía, pues vamos a tratar de convencerlos que no es lo correcto. La cetostomía, vamos a ver que podría tener alguna indicación, pero en general no es. Los puntos clave para nosotros poder tratar estos fetos, pues es primero el conocimiento profundo de la enfermedad, el saber por qué se da la enfermedad y cuál es la fisiopatología y la historia natural de la enfermedad. El diagnóstico oportuno, clasificarlo y esencialmente saber a quién vamos a tratar, cómo lo voy a tratar y con qué técnica se va a tratar ese feto. También necesitamos saber los resultados a corto y a largo plazo, porque al tener ya disponible la cirugía fetal, necesitamos también saber decirle a estas madres qué esperar a largo plazo, ¿no? Porque no todo va bien cuando se hace la cirugía fetal. Dentro del primer punto clave, que es el diagnóstico oportuno, bueno, hay muchos artículos que nos hablan de diagnóstico o sospecha de transfusión feto-feto desde el primer trimestre. Una diferencia en la transfusión nucal, la diferencia en el líquido amniótico o el ductus venoso de uno de los fetos con una reversa, eso nos puede hacer pensar o sospechar también una alarma de que ese embarazo se puede complicar con transfusión feto-feto. Hay diferentes protocolos de seguimiento. Si nosotros hace poquito salió uno de eso, en un calendario en el que dicen, bueno, vamos a hacer el seguimiento cada 2 semanas desde que se hace el diagnóstico de colonicidad. Hay otros que dicen, bueno, cada 2 semanas, pero a partir de la 16, que es cuando se empiezan a presentar las complicaciones de la mononuclear. Hay otros un poco más estrictos que nos hablan de una frecuencia semanal. Y bueno, no hay uno mejor que otro. Lo que sí podemos estar muy claros es que un mononuclear no debe ser visto menos, una frecuencia menor a 3 semanas, digo a 2 semanas. Y la clasificación, pues también es muy conocida, la clasificación de Quintero. La clasificación de Quintero no vamos a hablar en eso porque no es el motivo de la charla, pero aunque es una clasificación muy aceptada y muy usada y es en la que todos conocemos, tiene muchas fallas y no es la mejor clasificación. El doctor Quintero clasifica en 5 etapas, viendo desde solamente la secuencia poligramos, después ya las vejigas empiezan a tener diferencia, después en el estadio 3 ya hay una alteración del Doppler de cualquiera de los fetos, en el 4 hay datos de hidros en cualquiera de los 2 fetos, y en el 5 la muerte de uno o de ambos fetos. Si ha habido más centros de investigación en los que se proponen otras clasificaciones, y una de las más aceptadas actualmente es la del Children's Hospital de Filadelfia, en el que ellos toman diferentes parámetros cardiovasculares, como la función de las valvas, las velocidades de los tractos de salida, el tamaño del corazón, y entonces van haciendo un puntaje y ellos nos dan 4 grados de transfusión feto-feto. Nada más para dejarles un concepto, cuando hay un Quintero 1, hay en la clasificación de Filadelfia, se han encontrado casos incluso de 3 o de 4. Entonces, esa es la crítica que se hace por parte de los que aceptan más estas clasificaciones cardiovasculares a la clasificación de Quintero. Pero bueno, la mayoría de los artículos van a hablar de la de Quintero y esa es la que vamos a basar ahorita. Y como hay diferentes estadios, pues necesitamos saber a quién vamos a tratar. Cuando hay una discordancia del líquido amniótico, pero no llega a ser poligramos o miligramos, ya sabemos que hay algo mal, pero no. Tal vez nos ocasione ahí dudas si esa paciente debe o no ir a algún tratamiento. El estadio 1, vamos a ver que muchos van a tener una regresión, entonces también nos puede generar dudas. Y bueno, los estadios avanzados que no deben generar dudas, esos todos deben de ir a un tratamiento. Y entonces los que generan principalmente dudas es la discordancia del líquido y
y el estadio 1. O sea, la discordancia es cuando todavía no se llega a esa secuencia poligramos, pero ya hay una diferencia significativa de los líquidos amnióticos. Y ya el estadio 1, cuando ya uno hay miligramos y otro en poligramos. Y bueno, en este estudio se ve cuántas de esas pacientes que se presentan con un estadio 1, con una discordancia de líquido amniótico, van a progresar, cuántas se estabilizan y cuántas remiten. Y vamos a ver que son porcentajes altos los que progresan. De estadio 1 a estadio 2 progresó el 36% de los pacientes. De estadio 1, en la discordancia de líquidos, progresó el 38%. Y no solo el 38%, sino que el 17% progresó en estadio 2. No se quedó solamente en uno. Pero bueno, la mayoría también, el 50%, se mantienen estables en los dos grupos y un porcentaje un poco más bajo, pero también considerable, incluso tienen regresión. Las velocidades de progresión para el estadio 1 al estadio 2 fue de 1.2 semanas y la discordancia de líquido amniótico fue de 2.3 semanas. La supervivencia, bueno, esto es algo esperado, que cuando progresaba tenían menor supervivencia que cuando regresaban o se mantenían estables en ambos grupos. Y entonces, bueno, lo que concluyen con este estudio es que la discordancia de líquido amniótico y el estadio 1 no son condiciones benignas, son condiciones que deben ser vigiladas ya como una patología. Y entonces, bueno, esto no lo pongo en el artículo, esto es una opinión. Si nosotros vemos un artículo que progresan de discordancia a estadio 1 en 2 semanas, pues vamos a seguirlos cada semana para darnos cuenta desde antes de que progresen. Si del estadio 1 a estadio 2 progresan en 1 semana, pues vamos a seguirlos cada tercer día. Y bueno, ese artículo solo hablaba de la progresión. Este artículo ya nos va a hablar más de los resultados perinatales. ¿Qué va a pasar en el estadio 1 si yo le hago un drenaje, láser o conservador? No fue un estudio controlado, este es más una revisión de las series de casos que estaban publicadas. Había una serie de casos con drenaje, otras con láser y otras conservador, y vemos que los números de láser y de conservador son muy parecidos. El único número que tal vez nos pueda hacer prender una alarma es la progresión. Obviamente en el láser va a haber un 0% de progresión. Amniodrenaje en todos los números pues, es una opción que no debe ser considerada de acuerdo a estos resultados, ¿verdad? Entonces, habrá quien dice, bueno, el manejo conservador pues es una opción adecuada hasta que se tengan estudios aleatorizados. Pero habrá quien diga, bueno, si yo sé que va a progresar, ¿para qué le pongo en riesgo de esa progresión a una enfermedad que puede ser letal para sus efectos? Mejor vamos a actuar. Y ya hay gente ahorita haciendo ese estudio, ¿verdad? Entonces, este estudio se está llevando a cabo. Es un estudio aleatorizado en el que a las pacientes se las va a autorizar el grupo de intervención o el grupo de manejo conservador en esta estadio 1 y se esperan resultados para arriba. Entonces, tal vez este estudio nos dé un poco más de luz de qué hacer en ese estadio inicial. Y bueno, los estadios avanzados, de eso no tenemos duda, ¿verdad? La mortalidad sin tratamiento en muchas series llega incluso al 100%. Entonces, en estos casos se tiene que actuar. Y estos son las tres líneas de tratamiento que se puede hacer: fotocoagulación láser, oclusión de cordón, y el amniodrenaje es solo para casos muy seleccionados en los que no hay opción alguna ni de coagular ni de ocluir el cordón. La fotocoagulación fue propuesta desde el año de 1980 por Debord, en el que él decía que había una forma de entrar a la cavidad uterina y de hacer una cirugía fetal con fetoscopía. Sin embargo, desde que él describió en modelos animales en 1983 hasta la primera serie exitosa, pues pasaron 7 años, ¿no? La primera serie exitosa es la doctora Delia, y bueno, en esa se montó una superioridad del 54%, que nos puede sonar poco, pero para esos momentos en los que era una patología que era del 90 al 100% de letalidad, disminuir al 54% pues fue un gran éxito, por eso se considera la primera serie exitosa. Y se han descrito diferentes técnicas. La fotocoagulación no
selectiva, que fue la primera, de todos los vasos que cruzan la membrana interfetal. Después se hizo la coagulación selectiva y vamos a ver cada una de estas. La coagulación no selectiva se basaba en la premisa de que el ecuador vascular correspondía con la posición de la membrana interfetal, y entonces por donde pasaba la membrana interfetal, todos los vasos que pasaban por ahí se coagulaban. Y entonces vieron que sí mejoraba el pronóstico del receptor, pero aumentaba la mortalidad del feto donante. Esto se dieron cuenta que era por la regulación del tejido sano y porque el ecuador vascular, ahí lo vemos en el esquema de la derecha, no es la posición de la membrana interfetal. Habrá vasos que crucen la membrana interfetal, pero que regresen al mismo feto, que no se conecten con el otro. Entonces, el doctor Quintero describe una técnica selectiva, en el que él se da cuenta de dónde está el ecuador vascular, sigue cada uno de los vasos que cruzan la membrana interfetal para ver que efectivamente se hagan anastomosis, o sea, que se conecten con un vaso que vaya hacia el otro feto, y entonces hace coagulación de esas anastomosis. Mejora el pronóstico del feto donante y preserva el tejido placentario sano. Sin embargo, aunque mejora el pronóstico del tejido del feto donante, no se queda tranquilo y dice, bueno, si el feto donante es el que más problema tiene después de la cirugía, vamos a tratar de que durante la cirugía se mejora su pronóstico. Y entonces dice, bueno, hay anastomosis en ambos lados, no solo van a ser del donante al receptor, también hay unas pequeñas anastomosis que vienen hacia el donante. Entonces lo que hace es, primero vamos a establecer qué anastomosis va en qué lado. Entonces vamos a coagular primero la arteria del donador, la que va de la arteria del donador a ver al receptor, después la que va de la arteria receptora a ver al donador, y después las bidireccionales, las arterias laterales y las venosas. Y aunque la teoría es buena, realmente los resultados son estos, no todos los centros han aceptado esta técnica. Y hay otra técnica que describe el doctor Charugui en 2011, en el que a él su preocupación era la recurrencia de la transfusión feto-feto y la secuencia anemia policitemia, que estaba aumentando mucho la incidencia de ser una enfermedad rara. Después de la cirugía placentaria se ha vuelto una enfermedad relativamente frecuente. Entonces, lo que él dice es, bueno, vamos a hacer una coagulación selectiva, como la describió Quintero, y después trazamos una línea uniendo esos puntos, que ese es realmente el ecuador vascular. Y su objetivo principal es reducir la recurrencia de transfusión feto-feto y reducir la incidencia de TAPS. Y entonces se han hecho comparaciones de la técnica selectiva de Quintero con la técnica de Solomon. En general, dejar el mensaje de que la mayoría de los estudios han favorecido a la técnica de Solomon, con una disminución de la incidencia de TAPS, disminución de la recurrencia y con las mismas complicaciones durante la cirugía. Sin embargo, hay pocos estudios, lo que más se criticaba es los pocos estudios para evaluar el neurodesarrollo. En este otro estudio, un estudio controlado, aleatorizado, también los resultados sugieren que el uso de la técnica Solomon reduce el riesgo de complicaciones. Sin embargo, se necesitan estudios a largo plazo para confirmar estos hallazgos. Y bueno, ya empiezan a ver esos estudios a largo plazo. Este es un seguimiento a 2 años en el que ven que no hay diferencia en el neurodesarrollo si se hizo técnica selectiva o si se hizo de Solomon. No quiere decir que no haya problemas de neurodesarrollo, los otros tienen, pero los tienen en la misma forma. Y bueno, como todo, pues también saca un artículo del doctor Quintero hace poco, en el que él refuta la técnica de Solomon y dice que la técnica de Solomon representa un retroceso histórico en la identificación de anastomosis. Y él dice que no se apoya, que los resultados no apoyan el uso de la técnica de Solomon, que si está habiendo recurrencia de transfusión y un aumento de TAPS es por una mala técnica que por la técnica en sí. Y es algo curioso como hay artículos que favorecen una y favorecen otra, o revisiones, usando los mismos resultados, ¿no? Cada quien toma los resultados que
y aún más les conviene para apoyar su técnica. De lo que hablamos del desarrollo a largo plazo, pues son los fetos con condición feto-feto que van a tener daño neurológico. El 9% va a tener daño severo y el 12% daño menor. Entonces es algo que tenemos que poner atención. Estos son datos en la era de cirugía fetal. Entonces no todo es bueno con la cirugía fetal, también hay muchas áreas de oportunidad. Siguiendo con el caso clínico, vemos a esta paciente a las 26 semanas, se realizó la fetoscopia sin complicaciones desde antes, se habían normalizado los líquidos amnióticos, se veían las vejigas, la discordancia no va a cambiar, siguió siendo del 25%, pero ahora es enviada nuevamente por médico de referencia para una ecocardiografía. Entonces la pregunta primero es, no es la que va a pasar, pero háganse la pregunta de por qué lo envía para ecocardiografía y cuál es la complicación cardíaca más frecuente que ustedes esperan ver en un feto con coagulación láser. Y cada vez vamos a ver más estos fetos en México, y entonces vamos a ver qué buscar en los fetos. Esto es post-láser. Insuficiencia cardíaca por sobrecarga en el donante, insuficiencia cusculia en el receptor son los datos los que más se contestaron. Y bueno, pues ninguna de las dos es correcta. La insuficiencia cardíaca, sí hay datos de sobrecarga en el donante, sí los hay, antes de la cirugía. Después de la cirugía, el que presenta datos de sobrecarga realmente es el receptor, pero esa no es una complicación, de hecho es un dato de buen pronóstico. Insuficiencia cusculia, estoy de acuerdo, también antes de la cirugía. Después de la cirugía, lo que vamos a encontrar es estenosis pulmonar, estenosis del tracto de salida del ventrículo derecho. Y bueno, nos vamos a hablar de fisiopatología. Este evento es, estos fetos tienen hipertrofia miocárdica. Si nosotros, el tabique está hipertrofiado, las arterias están rígidas, y por eso es que se ve esta estenosis pulmonar. Entonces, el daño cardiovascular es evidente en la transfusión feto-feto incluso antes de la cirugía. Y después de lo que constaba, pues es correcto, ¿verdad? Desde antes de la cirugía es evidente, pero después de la cirugía, la principal patología es la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces, pongan atención a ese tracto cuando estamos viendo pacientes post-operados de transfusión feto-feto. Y no solo tenemos que ver la función del corazón, también estos fetos son fetos que tienen más riesgo de cardiopatías estructurales. En el 2011, el doctor Price en Los Ángeles hace una revisión de las cardiopatías estructurales en fetos con transfusión feto-feto. Y se da cuenta que el 15% de estos fetos, tanto donantes como receptores, van a tener alguna cardiopatía. Y no hay una que prevalezca sobre otra, tal vez los defectos de septo, pero el 15% va a tener alguna cardiopatía estructural, no solo funcional como la que se explicó de la estenosis pulmonar. Y no solo a corto plazo, a largo plazo, a 2 años, también, igual en el mismo centro del Dr. Flores en Los Ángeles, se dan cuenta que estos bebés a 2 años, el 62% va a ser hipertensos o va a tener la presión elevada para su edad. Entonces aquí ya estamos hablando de programación cardiovascular, que probablemente son fetos o son bebés que en un futuro tienen riesgo de diabetes, de hipertensión, de síndrome metabólico. Entonces, no todo es miel sobre hojuelas en cuanto a la cirugía fetal, hay más áreas de oportunidad. Y restricción selectiva, ¿no? Es el otro patología que también tenía en nuestro caso. Bueno, aquí el problema no es tanto las anastomosis, aquí el problema es una desigualdad en los territorios vasculares. Va a haber un feto que va a compartir mayor placenta y otro feto con menor placenta. Sin embargo, las anastomosis sí van a determinar la presentación clínica que vamos a encontrar. Entonces, hay 3 tipos
descritos por Gatacos, pues relativamente recientemente, en 2007, y dice, bueno, hay tipo 1 en el que el trayectorio vascular del pequeño, aunque es pequeño, es suficiente, y la onda umbilical no se está alterando, y bueno, este efecto le va a ir bien. En el tipo 2, la diástole es ausente o reversa todo el tiempo del estudio. Y en el tipo 3, hay onda ausente o reversa intermitente. Eso quiere decir que en un momento veía la onda presente, en otro momento ausente o reversa. Y entonces yo les pregunto, este tipo 3, ¿por qué se da? ¿Cuál es la característica anatómica de esta restricción del crecimiento? Sin duda son las anastomosis, pero son las anastomosis arteriovenosas, como el feto, las venovenosas, las anastomosis arterioarteriales o sobre el territorio placentario de su. Y bien, bueno, pues son las anastomosis arterioarteriales, ¿sí? En el tipo 1, los territorios son diferentes. Hay anastomosis de pequeño tamaño, arterioarteriales, y hay una distribución normal de anastomosis arteriovenosas, ¿sí? Entonces eso le va a dar a ese feto un patrón normal de su arteria umbilical. En el tipo 2 tiene pocas anastomosis. De hecho, en la paciente hay pocas anastomosis, lo que hace que si tiene un territorio pequeño y además hay pocas anastomosis, pues ese territorio no es suficiente y por eso va a tener la onda ausente o reversa en forma continua. Y en el tipo 3 hay anastomosis arterioarteriales, por lo menos una de más de 2 milímetros, ¿sí? No es esa anastomosis que es prácticamente directa del cordón como en el cardio, pero sí son anastomosis arterioarteriales, en el que a la diferencia de frecuencias cardíacas va a hacer que a veces favorezca al objeto, a veces al otro, y por eso esa intermitencia en la onda umbilical. Y bueno, ¿de qué me sirve clasificarlos? Pues en esa misma revisión del doctor Gatacos nos presentan estos resultados. Al tipo 1 le va a ir bien, ¿sí? El 35, las semanas de resolución, a los 35, ninguno se deterioró en esta serie. 2.6% tuvieron muerte súbita, que pues puede ser algo bajo. Sin embargo, el tipo 2 tiene un mal pronóstico, pero sabemos qué le va a pasar. El 90% se deteriora y muestra señales de deterioro progresivo. Y el tipo 3, aunque no es tan frecuente que se deteriore, solo el 10%, sí es frecuente en un 15% la muerte súbita. Entonces son fetos que pueden ir bien, los podemos ver muy bien, y de un día a otro fallecer. Entonces ese pues tal vez sea un poco el más difícil de tratar, ¿no? El 2 y el 3 que son los de peor pronóstico, pero el 3 que es impredecible. Entonces dentro de terapia fetal, el tipo 1 pues no requiere nada, es un embarazo de buen pronóstico que rara vez va a progresar, o rara vez se va a deteriorar ese efecto. Y en el tipo 2 y 3 pues se han sugerido lo mismo, oclusión de cordón, fotocoagulación o manejo expectante. Y tenemos algunos puntos que necesitamos conocer antes de saber qué le vamos a ofrecer a cada feto. Puede ser que la arteria, en el tipo 2, la arteria umbilical no es un predictor útil de la progresión. Sabemos que el 70-90% se va a deteriorar, y si no tengo un predictor útil, pues yo necesito saber cuáles sí son útiles de los predictores. Y en el tipo 3, bueno, la mayoría no se deteriora, pero es un resultado impredecible. Aquí vemos estas anastomosis como tiene un vaso en la placenta, en la superficie de la placenta, en una dirección, y luego choca con este otro vaso que trae otra dirección. Esta es una anastomosis arterial, que es la que nos va a dar este patrón de flujo con la arteria umbilical. Y bueno, se han hecho intentos por determinar esos factores pronósticos en estos fetos, y el flujo, el ductus, el Doppler venoso y el oligohidrámeos en este artículo fueron los que ayudaron a predecir la mortalidad. En este otro, en el que el doctor Nicolás les hace una serie de casos con láser placentario para fetos con restricción tipo 2, encuentra una sobrevida del 39% para el feto con restricción
de 70% para el feto sin restricción, y los factores pronósticos, otra vez el ductus venoso, del feto pequeño, la edad gestacional y la longitud cervical. El grupo del doctor Gatagos, ellos hacen una serie igual, pero aquí con oclusión del cordón, y vemos que la supervivencia del feto grande, pues 92% cuando era tipo 2, 93% cuando era tipo 3. O sea, aún con la oclusión no vamos a tener supervivencias cercanas al 100%. Y entonces aquí tenemos que dejar muy bien claro al paciente estos datos para que ella pueda elegir. Le podemos dar una oportunidad del 40% al pequeño, pero solo del 70% al grande, o le damos una probabilidad más del 90% al grande, pero evidentemente ninguna probabilidad al pequeño. Y eso, bueno, eso está más allá de una decisión médica que tiene que entrar la salud del paciente. Si estudiamos únicamente los tipo 3 y se les hace prolongación láser, pues primero, en esta serie de 18 casos, lo que se dieron cuenta es que es difícil, que no es una intervención fácil, porque ambos fetos tienen líquido amniótico normal. Entonces, en 3 de 18 se tuvo que no se tuvo que reintervenir, no se pudo hacer el procedimiento y se tuvo que ocluir el cordón. Y en 6 de 18 se tuvo que reintervenir por una recurrencia de signo de transfusión feto-feto. Y realmente la sobrevida pues habrá algunos resultados para los que sí mejore con láser, otros para los que no mejore, pero si vemos estos dos datos, por lo menos un feto vivo no hay diferencia. Dos fetos vivos sí hay una diferencia significativa que pero favorece al manejo expectante, no al manejo con láser. Entonces también son datos que se deberán dar al paciente, porque también en tipo 3 manejo expectante pues es una opción. Ya para terminar rápidamente vamos a ver la anemia policitemia, pues es también una transfusión feto-fetal, una transfusión crónica que le va a permitir a los fetos compensar, no van a tener alteraciones en eje renina, angiotensina, aldosterona, y entonces no va a haber discordancia en el líquido amniótico y muchas veces tampoco en el peso. Se caracteriza nada más por una diferencia de hemoglobinas. Y entonces hay parámetros diagnósticos y de clasificación prenatales y postnatales. Y no los voy a decir todos, pero se basan en los múltiplos de la mediana y en la velocidad de la arteria cerebral media. ¿Sí? A más viscosidad de la sangre por policitemia, pues va a haber menos velocidad. Y al contrario, el feto anémico pues va a tener una mayor velocidad en la arteria cerebral media. Al nacimiento, pues se clasifica en 5 estadios de acuerdo a la diferencia de hemoglobinas. El diagnóstico diferencial lo podemos hacer con dos entidades. Uno, transfusión feto-feto, y otro, la transfusión aguda en el momento del parto. ¿Sí? Entonces, con transfusión feto-feto ya recomendamos líquido amniótico base el elemento clave, y con la transfusión aguda durante el nacimiento va a ser la cuenta de reticulocitos de ese recién nacido. ¿Sí? Si es una transfusión aguda, los reticulocitos van a estar normales. Y bueno, el tratamiento de las guías internacionales recomiendan la intervención intrauterina en gestaciones menores a 32 semanas y la finalización del embarazo en gestaciones mayores a 32 semanas. Las opciones: láser, transfusiones y manejo expectante. En este estudio comparamos manejo expectante contra transfusiones intrauterinas contra láser. Bueno, para ruptura de membranas, pues les va mejor con transfusión o con manejo expectante, mucho mayor la tasa de ruptura de membranas en terapia con láser. La diferencia de hemoglobinas al nacimiento, pues mucho menor, solo de 3 comparado con 3 o 14 cuando hay transfusión y cuando hay un manejo expectante. Y bueno, otro de los resultados que no está en esta gráfica, el desarrollo neurológico también es mejor cuando hay láser que cuando hay una transfusión intrauterina. El problema de la transfusión intrauterina es que se transfunde y rápidamente el feto vuelve a caer en anemia porque las anastomosis se hacen más grandes. Y el feto receptor tiene daño neurológico por esa hemoglobina que está entrando de más. Y entonces, bueno, el tratamiento, otra vez, el láser placentario. Hay un estudio
de una serie de casos en los que no solo hacen una transfusión, sino también hacen un exsanguíneo del feto que está policicémico y han tenido mejores resultados, pero son series de casos con pocos pacientes que se necesitan más estudios. Entonces, pues el tratamiento con manejo expectante se puede llevar también a cabo, pero en un centro especializado en el que se tenga la capacidad de hacer Doppler y vigilancia de los oídos por lo menos cada 2 semanas. La finalización del embarazo en TAPS, pues lo ideal es llegar a las 37 semanas si se corrigió la velocidad en la arteria cerebral media y si no hay otra presencia de complicaciones. Y bueno, con esta diapositiva voy a terminar. Hay un estudio que les recomiendo que busquen de Sevilla de 1997 en el que todavía no está disponible la cirugía placentaria y él hace una revisión del resultado de todos los monocoreales, encuentra sobrevida de los dos en el 82%, de uno en el 6% y de ninguno en el 12%. Y muerte, cuando era mayor a 16 semanas, del 10% en general, de los dos en 70% y única en 30%. Y si vemos el primer artículo que les presenté ya en la área de la terapia fetal, la sobrevida pues no cambia mucho, 85% doble, 1, 7.5, lo que sí es que esta paciente tiene menos riesgo de que no llevase ningún bebé vivo. Y la muerte de más de 16 semanas es igual en general el 10%, doble, mucho menor, el 25%, y única mayor, el 75% por la fisiopatología que ya vimos. Entonces, esto nos tiene que hacer pensar, a mí me hace pensar que pues nos sabe a poco de estos resultados, ¿no? Como que hay mucho que hacer en cuanto a terapia monocular y pues es lo que sigue de aquí en adelante.